Entonces, como les comentaba, vamos a hacer un pequeño repaso sobre la selección de semilla. Pues este es un proceso que requiere trabajo, dedicación desde la siembra de los cultivos, porque hay que estarlos monitoreando desde la siembra, el proceso de germinado y también lo que es el desarrollo de las plantas. Es importante que se realicen visitas a las parcelas para verificar si el productor o la productora han sembrado la semilla y si el cultivo tiene un buen desarrollo. Como podemos ver en la imagen, pues la idea de las, de las visitas es para ver cómo ha sido el proceso de germinación, para ver cómo es el proceso de desarrollo que llevan las plantas. Obviamente, si vamos a seleccionar semilla, pues este es un proceso que debemos hacerlo desde el desarrollo de la planta. Debemos elegir plantas que estén sanas, que lleven un buen desarrollo. Ya lo decía don Ventura también, que es importante que para el caso del maíz, por ejemplo, que la mazorca esté bien cubierta, es decir, que la tusa la envuelva muy bien, porque cuando hay, digamos, una mazorca que no está bien cubierta, pues esto significa que vamos a tener problemas, por ahí llega la plaga, también el exceso de humedad les afecta y esto no es un buen material para seleccionarlo como mal para obtener semilla, ¿va? La idea de la selección de las plantas es que, digamos, eh, a medida vayamos estableciendo estos cultivos, pues que estas mismas características genéticas se vayan presentando en las diferentes plantas, ¿va? Y por otro lado, pues el otro tema de la visita ya es en el momento de la cosecha, ¿verdad? Para garantizar, digamos, que vamos a tener un material de buena calidad. Las visitas a la parcela de maíz se deben hacer en 4 etapas durante la siembra, porque hay que, digamos, garantizar de que sí se siembre, máximo si hemos dado un crédito como organización a un productor beneficiario, entonces debemos garantizar que lo siembre. Debemos también hacer un monitoreo en el proceso de la germinación para ver cómo es ese proceso de germinación, que sea de alguna manera uniforme, eh, que la planta vaya teniendo un buen desarrollo. También otra etapa en la que es importante hacer la visita de campo ¿cómo se llama? En el momento del espigamiento, o nosotros decimos a nivel de campo cuando el maíz está floreando. Estas etapas es importante la visita, como les decía, para seleccionar, que tengamos, para garantizar que la selección que hagamos del material que vamos a obtener sea de buena calidad. Entonces, cuando hacemos estas visitas en el momento de espigación o de floración, lo que nosotros buscamos es de alguna manera seleccionar, como ya decía don Ventura, eh, las plantas o las matas que vayan floreciendo primero. Lo que tratamos de hacer con esto es eh, obtener el material de buena calidad y de alguna manera también ir acortando lo que es su ciclo de producción, ¿verdad? Y por otro lado, otra de las visitas también en campo es al momento de la cosecha. Estas deben ser como 4 visitas que son clave, digamos, cuando una organización tiene un banco de semilla y necesita recuperar el material que ha invertido, ya sea en siembra, en préstamos o en calidad de donaciones a los beneficiarios del banco de semilla. Obviamente, entre mayores visitas hagamos, pues nosotros vamos a tener, digamos, un mejor panorama de cómo va siendo el desarrollo de los cultivos, y así pues nos servirá de mucho al momento de hacer la cosecha y la recolección, y también garantizar que vamos a tener una semilla de calidad. Eh, Existen diferentes formas de almacenamiento de semillas. Eh, Pueden ser en bolsas de papel, por ejemplo, como las que veamos acá. Bueno, estas son bolsas plásticas que de alguna manera, pues en algunos casos no se recomiendan mucho porque también tienden a almacenar más humedad. Lo más recomendable sería en bolsas de algún tipo de papel. También no se recomienda el uso de bolsas de tela, aunque en algunos casos los campesinos pues han utilizado bolsas de tela para almacenar las semillas, pero si no tenemos cuidado, pues con la tela hay mayores posibilidades de que se humedezca y esto nos daña la semilla. Aquí podemos ver también otro tipo de sobres. Esto sería para semillas pequeñas o cuando son pocas cantidades, que son
construidos de papel, o papel periódico, otro tipo de papel que tengamos que ya no nos da otra utilidad, pues que podemos, digamos, hacer como pequeños sobres para almacenar semilla. Algo que es bien importante, pues es colocar el nombre de la especie o de la variedad que estamos almacenando y también la fecha de recolección, vean. Otra cuestión importante también es la utilización de frascos de vidrio, que es otro método para almacenar la semilla. Obviamente estos son cuando son cantidades pequeñas, que las que vamos a almacenar, no así cuando son pues cantidades grandes que ya se hablan de 10, de 20, de 30 quintales, etcétera, pues que allí es necesario la utilización de lo que son los hilos metálicos, ¿verdad? Para lo que es el almacenamiento de semillas. Si ven, acá tenemos en la imagen de la izquierda, pues un banco de semillas que está bien ordenadito, tenemos estantes con diferentes frascos, podemos ver maíz de diferentes colores, obviamente todo está etiquetado, tiene viñetas de qué variedad es, la fecha de recolección, etcétera. También por el otro lado, pues tenemos otro tipo de semillas y finalmente, pues también una manera de cómo conservar las semillas de hortalizas, que puede ser una manera bastante eficaz utilizando este tipo de frascos, ya que estas semillas pues son bastante pequeñas y no necesitan mucho espacio, no así las semillas de maíz, de frijol, sorgo, maicillo, pues que es así, necesitan mayor espacio y en mayores cantidades, por lo tanto pues debemos de acudir a otro tipo de recipientes, como por ejemplo acá hay una cuestión de lo que son los hilos metálicos, ¿verdad? Que es para cuando almacenamos semilla en grandes cantidades. Aquí tenemos alguna imagen de lo que son bancos de semillas. Ya don Ventura nos explicaba de que antiguamente de manera tradicional, pues nuestros antepasados lo que hacían era guardar las mazorcas de maíz enteras con un poco de tusa y quitarles un poco de tusa y amarrarlas para ir haciendo las perchas, las parvas y las colgaban cerca del fogón, porque también el humo servía como repelente para los insectos y esto evitaba, digamos, de alguna manera que las semillas se nos dañaran por presencia de insectos o también por exceso de humedad, ¿verdad? Esto es lo que debería ser un banco de semillas. Tenemos semillas pequeñas embolsadas y también tenemos los diferentes hilos metálicos que son los que utilizan para el almacenamiento de granos en mayores cantidades, ¿no? Para el establecimiento de bancos de semilla, que alguien preguntaba, ¿hay algunas actividades que podemos hacer paso a paso para poderlo desarrollar? Pues sí, hay algunas actividades para lo que es el establecimiento. Yo consideré que era importante traer, digamos, esta información porque así nos puede servir de mucho para las organizaciones que están con la idea de establecer un banco de semilla. Primeramente, quizás lo que tenemos que hacer es estar organizados mediante una organización y tener la necesidad y la disponibilidad de querer conservar nuestras semillas criollas y para, digamos, con varios objetivos. Uno puede ser para hacerle frente a las condiciones de cambio climático, como bien sabemos, las semillas que nosotros producimos y tenemos en nuestras comunidades, pues están adaptadas a los diferentes condiciones climáticas que se dan. Hoy en día, pues sabemos que los efectos de cambio climático afectan bastante, si no es con sequías prolongadas, pues exceso de lluvias, y eso pues de alguna manera a las variedades mejoradas, transgénicas y híbridas, pues de alguna manera les afecta, no así a las variedades criollas, pues que sabemos que se han venido cultivando y cosechando y nos han dado resultados desde tiempos ancestrales, por lo tanto es bastante importante considerarlas para seguir garantizando la seguridad alimentaria y aparte de la seguridad alimentaria, ya lo decía también, lo que es la soberanía alimentaria, ¿verdad? Entonces, una vez que estamos organizados, pues hay que definir un modelo y la operatividad interna de lo que es el banco de semillas. O sea, ¿cuál sería el modelo? Obviamente tenemos que ver cuáles son los objetivos que nosotros perseguimos al momento de establecer ese banco de semillas. Entonces, definición del modelo y la operatividad interna no es más que todo. Hay que validar el objetivo o los objetivos.
La estructura de gestión, cómo van a ser también los intereses y las gestiones para la devolución de las semillas. En este caso, debe haber lineamientos o como una manera de estatutos para el funcionamiento. Debe existir en este proceso, debe de considerarse libros de control. Es importante llevar un control de lo que recibimos, de lo que entregamos, para así al momento de hacer la recolección o la devolución del material que nosotros como organización hemos invertido en nuestros socios o en cada uno de los beneficiarios, pues es importante que haya un lineamiento de cómo va a ser la operatividad interna de este banco de semillas. Debe haber una dirigencia, debe haber, también debe de pensarse en la gente. Por ejemplo, puede ser una estructura como un coordinador o un director del banco de semillas. Entonces todo eso debe de considerarse al inicio. Esos son procesos de operación interna y debe crearse un lineamiento de reglas, o sea, de las oportunidades que tengo al ser socio y ser parte del establecimiento de un banco de semilla, y también las responsabilidades que debo de tener en el caso. Por otro lado, pues hay que hacer la elección del lugar para dónde establecer un banco de semilla, porque obviamente se necesita un espacio físico para poder, digamos, construir, qué sé yo, la galera, la bodega, como le queramos llamar. Debe de también considerarse lo que son los recipientes. Debe considerarse un escritorio, una mesa, una silla, un archivero en ese espacio físico, un archivo para donde se vayan almacenando todas las actividades y el control que se vaya dando dentro del banco de semilla. Debe también considerarse que sea un espacio que esté cercano donde vayamos a tener la mayor demanda de la semilla. Eso sería lo ideal. Obviamente, si no lo tenemos, pues tenemos que adaptarnos a donde esté, pero lo ideal sería de que estemos en un sitio que esté bastante cercano a donde vayamos a tener la mayor demanda de la semilla. También, después de haber definido ese paso, viene otro, que es el proceso de formación del personal. Como les decía, ahí debe de haber una estructura, debe haber la dirección, debe haber también el personal que esté a cargo, la dirección, personal de campo. Puede llamársele personal de semilla, que pues debe de alguna manera colaborar también en los procesos de formación de más personal, para que no solo una persona esté encargada, sino que hagamos un proceso como de capacitación y formación para que varios estemos enterados del manejo y la dinámica que se maneja dentro del banco de semilla, y así también poder garantizar la semilla. Por otro lado, debe haber también un personal de almacenamiento, que sería el encargado de la recepción de la semilla al momento de que los beneficiarios van a hacer la devolución del material que adquirieron en calidad de préstamo, y el porcentaje que también van a entregar para seguir conservando y enriqueciendo ya sea la cantidad y la calidad de semillas que tengamos en nuestro banco. Este técnico de almacenamiento puede ser uno o más personas, dependiendo del tamaño del banco, pues es el que debe de garantizar el adecuado almacenamiento de las semillas. Y el técnico de campo, pues que debe ser el que haga seguimiento al establecimiento de las parcelas, las visitas que sean necesarias a cada uno de los lugares donde tenemos material de parte del banco en calidad de crédito, y que vamos de ahí también a hacer una recepción de material para enriquecer la cantidad de semillas que vayamos a tener almacenadas en nuestro banco de semillas. Por otro lado, otra de las consideraciones que es bastante importante es la entrega de semilla. Pues como les decía en un principio, debe haber un lineamiento o estatutos para garantizar y hacer un buen uso de lo que es la utilización de este banco de semillas, ¿verdad? Porque debe haber un lineamiento o una especie de acta o contrato que se haga entre la administración del banco de semillas y el productor que sea beneficiario en calidad de préstamo de crédito una cierta cantidad de semillas. Ese contrato
debe contener esos compromisos, y aparte de esos compromisos también debe contener una cláusula en donde diga, por ejemplo, eso debe haber estado establecido previamente, de que si yo presto una X cantidad de semillas, ¿cuánto es lo que este productor me tiene que devolver? Por ejemplo, si digo, la administración del banco dice le presta una arroba de maíz. Entonces, en ese contrato, en esa acta de compromiso, debe también estar el compromiso de cuánto este productor que me va a devolver la arroba que le ha prestado la administración del banco, pero también tiene que tener un porcentaje adicional. En algunos casos se habla de un 100%, es decir, le presté una arroba que me devuelva la prestada más una arroba más, y eso me sirve para enriquecer la cantidad de semillas que voy a tener en lo que es el banco de semillas. En otros casos, pues hablan de un 150%, pero eso va a depender de las condiciones y de la capacidad que tenga, digamos, de almacenamiento en el banco, ¿verdad? Entonces, esas son cuestiones bastante importantes. La otra parte que es bien importante, pues como les decía anteriormente, es el seguimiento de los cultivos, que obviamente, pues ya les decía, hay que hacer mínimo 4 visitas, lo ideal, eso sería, pero mientras más visitas hagamos, eso nos va a garantizar que el material que hemos dado en calidad de crédito, pues está siendo utilizado adecuadamente, se le están dando los cuidados necesarios, y es importante también en esta parte, que lo debe hacer el técnico de campo, ver los procesos de polinización, ¿verdad? Lo ideal sería de que donde establecemos el tipo de semilla que es específicamente del material que hemos obtenido del banco, pues que ese tipo de semilla lo sembremos en una parcela donde haya únicamente de ese tipo de material, para evitar los cruces de polinización y que vayamos a tener una variabilidad genética en cuanto a la semilla que obtengamos. Entonces eso también es una parte bastante importante. Por otra parte, tenemos la devolución de las semillas y el análisis del grano, que como les decía, esto de la devolución de las semillas, pues este debe ser un compromiso que debe estar reflejado en el acta de entrega o de préstamo que se haga de las semillas en el banco. Estos son lineamientos que se deben de elaborar antes, en una asamblea general, antes de decidir establecer lo que es el banco de semilla, para que cada uno de los presentes pues tenga claro cuáles son sus compromisos, sus responsabilidades, como quien dice, derechos y deberes de las actividades que vayamos a desarrollar, ¿verdad? En el tema de la devolución, al momento de la devolución de las semillas, debe realizarse de alguna manera en asamblea general, es decir, que se debe hacer una fecha programada con anticipación, considerando el tiempo de cosecha y el tiempo que pueden tener los productores beneficiarios para lo que es preparar, hacer todo el proceso de recolección de la cosecha y la selección de la semilla para devolver a lo que es el banco de semillas. Entonces, lo ideal sería en una asamblea general donde pueda haber la mayoría del público, de los socios, miembros de la organización que decidieron establecer un banco de semillas. Esto pues de alguna manera va a ayudar a ejercer presión para que asumamos la responsabilidad de devolver la cantidad de semilla que nosotros acordamos según el acta de, ¿cómo se llama?, de devolución de semilla, el contrato que hacemos cuando nosotros hacemos ese proceso. Después del proceso de la devolución de semillas, pues viene lo que es el almacenamiento de semillas, ¿verdad? Obviamente, en este almacenamiento de semillas, como les decía, en lo que es la estructura del banco de semillas, pues debe haber personal capacitado para la recepción de estas semillas, que debe ser el encargado de verificar que venga libre de impurezas, que sea semilla sana, que no traiga, digamos, algunas impurezas como granos quebrados o presencia de alguna plaga. Pues esto va a ser responsabilidad del personal que esté a cargo de la recolección de semillas, para así, de alguna manera, pues, almacenar y guardar adecuadamente lo que son las semillas, y así poder garantizar
la cantidad de semillas que necesitemos por comunidad, o incluso para hacer intercambios con otras comunidades que puedan, digamos, de alguna manera quieran o necesiten, digamos, conseguir material genético que sea adaptado a las condiciones que nosotros tenemos en cada una de las comunidades. Entonces, estos son como algunos de los pasos para el establecimiento de un banco de semillas, pues que es importante considerarlo como lineamiento para hacer un uso adecuado y que esto funcione de la mejor manera, ¿verdad? Lo que es un banco de semillas. Otra cuestión, vaya, esto un poco el procedimiento que se hace en campo para la selección de semilla. Una vez que ya tenemos las parcelas establecidas, pues hay que hacer procedimientos de visita en campo, y uno es seleccionar la mazorca del centro del plantillo, es decir, ir a buscar una parte en todo el plantillo donde tengamos plantas bien desarrolladas, que hayan tenido un buen desarrollo, ojalá para cortar el ciclo un poco de producción, que haya floreado de manera inicial en el proceso de floración. Y pues esto, y obviamente si hacemos estas visitas, pues esto nos sirve para ir señalizando estas plantas que tienen mejor calidad, mejor desarrollo, que han sido bien nutridas y un crecimiento vigoroso, para ir, digamos, para obtener semilla que nos va a garantizar de alguna manera estas mismas condiciones genéticas cuando nosotros volvamos a establecer esta semilla. Por otra parte, también es la selección de las mazorcas, que esto debe hacerse también en la parte que hemos seleccionado. Para la obtención de las semillas deben ser mazorcas que la tusa las logre cubrir bien, como les decía, esto para evitar presencia de plagas, que sean un poco sanas, y también evitar un poco el exceso de humedad, y que eso nos permita que se nos dañe, ¿verdad?, lo que es la cosecha de maíz. Entonces, cuando debemos hacer esa selección de mazorcas y evitar seleccionar mazorcas que tengan algunas malformaciones, que no estén bien envueltas, para ir garantizando digamos, esa transferencia de genes en las plantaciones que vayamos estableciendo a continuación. Por otro lado, es seleccionar la parte central de las mazorcas grandes y desgranar la parte central con la mano. Como ya lo explicaba don Ventura, pues la parte central de las mazorcas pues es donde tenemos el mayor grano. Esta ha sido una práctica que se ha venido desde nuestros antepasados haciendo ese tipo de selección. Seleccionaban nuestros abuelos, yo recuerdo, las mejores mazorcas de maíz. Las mejores mazorcas de maíz. Otra cuestión que ellos hacían es que cuando hacían la selección de la mazorca, también al momento de granarlo, porque se hace de manera manual, le quitaban una parte de la punta donde finaliza la mazorca o el elote, y eso lo desechaban, lo utilizaban para otro tipo de cosas, no para semilla, y también de la parte final. Pudiendo utilizar así solo los granos que están ubicados en el centro de la mazorca, teniendo granos un poco más uniformes, más gruesos, y que obviamente pues esto se facilita también al momento de la siembra. Eliminar tronco y punta de cada mazorca era lo que les decía, que le eliminan una parte de los granos de la punta y del tronco, esto para tener granos un poco más digamos, uniformes al momento de la siembra. La otra parte es el aislamiento en el tiempo entre la siembra de lote y otro cultivo de maíz. Lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Que esto es importante. El tema del aislamiento de los lotes, de preferencia sería pues de que cuando vamos a establecer un lote de maíz o cualquier otro tipo de cultivo, lo ideal sería que utilicemos solo una sola variedad de maíz para evitar ahí los cruces genéticos, ¿verdad? Entonces, o dejar un tiempo para poder establecer, si vamos a establecer de otra variedad, y que esto no nos afecte al momento de la polinización. Bueno, eso es un poco con los procedimientos en campo de establecimiento de lo que son un banco de semillas y lo que es la selección de semillas.
Entonces, vamos a continuar con los procesos de germinación de semilla. Pues la germinación de la semilla no es más que el proceso que hacemos de colocar esta semilla en condiciones óptimas y adecuadas para que ésta pueda dar paso a una nueva planta, ¿verdad? Entonces, en este proceso de germinación, dependiendo del tamaño y del tipo de semilla que vayamos a germinar, así será el procedimiento a seguir para el proceso de germinación y también los insumos, ¿verdad? Sabemos que tenemos semillas pequeñas, bastante pequeñas, medianas y semillas un poco grandes. En cuanto a esto, pues así nosotros podemos usar diferentes metodologías que nos sirven para poder hacer este proceso de germinado, que va desde colocar semillas en un papel periódico, en una servilleta, papel toalla, obviamente que esté húmedo, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar a generar ciertas condiciones para que la semilla pueda hacer este proceso de germinación. También algunas imágenes de las que vemos acá en pantalla, pues son de algunos procesos de germinación que han hecho algunos de ustedes en cada una de sus organizaciones, ya sea para viveros de planta, para viveros o semilleros de hortalizas, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, eh, quise colocar fotos traídas de experiencias que algunos de las organizaciones a las que ustedes pertenecen y representan, pues han hecho, ¿verdad? De manera tradicional y también de alguna manera como esto se ha venido tecnificando poco a poco hasta llegar a un proceso bastante tecnificado. Entonces, dentro del proceso de lo que es la germinación de la semilla, también está el proceso de lo que es la escarificación de semilla, que sabemos la escarificación, eso se usa más que todo, tal vez le suene un término un poco raro, pero es cuando las semillas, algunas semillas, más que todo de especies forestales o frutales, tienen, digamos, algún tipo de testa o cáscara bastante dura, entonces es importante hacer este proceso de desgaste o ablandado un poco de esta cobertura que tiene la semilla para así agilizar y garantizar, digamos, un mayor porcentaje de germinación o de nacimiento de nuevas plántulas, ¿verdad? Entonces, en la naturaleza, las propias condiciones del hábitat favorecen la germinación de las semillas, pero en cultivos a veces necesitan un poco de ayuda extra para poder despertar a lo que se le conoce como proceso de escarificación, que era lo que les decía, ¿verdad? A veces es necesario hacer esto y hay, digamos, varias metodologías que se pueden utilizar. Entonces, ¿qué es la escarificación? Este es un tratamiento pregerminativo que ayuda precisamente a que la semilla germine. En cuanto a los métodos de escarificación, pues se conocen principalmente dos tipos, aunque estos pues pueden llevar cierta variabilidad y de acuerdo al tipo de semilla que tengamos. Uno es con un papel lija, se pasa la pared varias veces hasta que vea que cambia de color, vea, principalmente hay algunas semillas que vemos que tienen como una costura, entonces principalmente es de desgastarle esa parte para que quede un poco más delgada y esto pues le ayude un poco a lo que nosotros llamamos de manera tradicional aquí en el campo que reventó o que va haciendo el proceso de apertura de su cotiledón o la parte de la raíz, ¿verdad? Que generalmente es lo primero que aparece. Entonces es un proceso de hacerlo con el papel lija o con una lija, de desgastar un poco esa parte de tal manera que quede un poco más delgada y esta pues cuando el embrión aparezca le sea más fácil de aparecer. Por otro lado, otro de los métodos de escarificación pues, es sometiéndola a un choque térmico. Esto consiste en introducir semillas en un vaso con agua hirviendo durante un segundo o agua que esté arriba de 70 grados de temperatura por un segundo y posterior a eso, pues cuando ya está fría, colocarla en otro vaso con agua a una temperatura ambiente por 24 horas. Para hacer este proceso, pues como sabemos, necesitamos que el agua caliente la toque, entonces se colocan en una especie de colador para que el agua pase de paso
porque si la tenemos mucho tiempo también nos puede dañar lo que es el embrión de la plantita, ¿verdad? Otras prácticas ancestrales que se han venido haciendo así en los procesos de germinación es que la gente coloca, por ejemplo, en el campo para acelerar un poco el proceso de germinación, ya sea la semilla de maíz, más que todo la de maíz, porque sabemos que el frijol es un poco rápido, colocarlo un día antes en agua. Entonces eso hace que se acelere un poco el proceso de germinación y eso nos ayuda a tener una germinación más uniforme y también aceleramos un poco el proceso de germinación. En cuanto a los procesos de germinación de semillas, bueno, este es uno de los procesos que sigue, es uno de los procesos que sigue resultando una pequeña maravilla de la naturaleza sin importar cuántas veces la presenciemos o no, ¿verdad? Entonces, el proceso de germinación es eso, que nosotros pues tenemos una semilla, ya sea de grano, de una especie forestal, ornamental. Nosotros, como les decía, la colocamos en condiciones adecuadas con su sustrato, le garantizamos la humedad y condiciones ambientes adecuados y ella pues vemos que nos va a dar vida a una nueva plántula, y que posteriormente pues dentro de un corto periodo, mediano, largo plazo, pues vamos a ver sus frutos, como pueden ser granos que sirven para la alimentación, frutas de árboles frutales, madera y por otro lado pues también el oxígeno, ¿verdad? Que es una parte bastante fundamental y que de alguna manera pues por las acciones del hombre tenemos un poco descuidado lo que es el ambiente y que es importante hacer énfasis en esta parte. Entonces, ¿qué necesitamos para germinar una semilla? Obviamente necesitamos la semilla, pero aparte de la semilla también necesitamos generarle las condiciones, como les decía, el sustrato, que haya también suficiente humedad o cantidad de agua. Y como les decía en un principio, pues este proceso de germinación o pregerminación, pues podemos hablar mucho de esto, como les decía, cuando son semillas demasiado pequeñas, hasta de hacer el proceso de germinación o pregerminación en un papel periódico. Simplemente tenemos que humedecerlo y generarle ciertas condiciones de humedad, temperatura, porque que no esté directamente al sol, y esto pues nos va a ayudar a aparición de nuevas plantas, ¿verdad? Cuando son semillas así demasiado pequeñas y hacemos este proceso en papel toalla o papel absorbente, pues lo que nosotros garantizamos de alguna manera es que no tenemos otro tipo de sustrato, otro tipo de material. Entonces, cada semilla que vaya germinando, sabemos que tenemos una planta segura de lo que nosotros queremos reproducir. Cuando la semilla es un poco más grande, pues se puede hacer una siembra directa, como el caso del maíz, frijol, que generalmente se hace siembra directa. Y en el caso de las hortalizas, que como les mostré en las imágenes anteriores, pues se hace de manera tradicional un semillero que se construye en el campo, en la parcela, donde vamos a necesitar las plántulas, o la otra manera es utilizando las bandejas germinadoras, ¿verdad? Que tiene su espacio y esta pues de alguna manera nos ayudan, si no hacemos el semillero cerca de la parcela donde lo vamos a establecer, y de alguna manera pues obviamente la mayoría de las organizaciones que se atienden con Axicafoc, por lo menos en las que yo he tenido la experiencia, que cultivan hortalizas, son en zonas de ladera, donde no es tan fácil ir cargando, digamos, las plántulas, y el semillero no lo hacemos cerca de la parcela. Entonces ahí se nos facilita el uso de estas bandejas germinadoras, que pues también, aparte de facilitarnos el traslado, también su manejo, y el hecho de que si preparamos un buen sustrato, pues obviamente vamos a tener plantas bien desarrolladas y no vamos a tener tal vez algún otro tipo de material o maleza que nos pueda, digamos, afectar el cultivo, ¿verdad? Y finalmente, pues lo que podemos ver es en la imagen una serie de bandejas, pues que tienen un subcultivo y están ya prácticamente listas para poderlas llevar al establecimiento a su lugar definitivo. Entonces,
Si podemos ver aquí en las imágenes, germinar semillas en una servilleta. Este es uno de los métodos más sencillos para hacer germinar las semillas y que es funcional para semillas pequeñas, ¿verdad? Como les decía, obviamente, pues tenemos que generar la suficiente humedad, que no estén expuestas directamente al sol para que este proceso se vaya dando. Y como dice, es un método que funciona cuando son semillas pequeñas. Aquí hay algunos pasos que esto puede ser si utilizamos algún frasco para hacer germinar semillas en una servilleta. Se puede utilizar en algún envase o algún tipo de recipiente que no necesariamente tenga tapadera. Lo que nosotros tratamos de garantizar es las condiciones de humedad y que no estén expuestas directamente al sol para que ésta, digamos, pueda hacer su proceso de germinado de manera correcta. Entonces eso es elegir el sitio, tener la semilla, humedecer la servilleta y luego colocar la semilla y estarla monitoreando para ver su proceso. En algunos casos pues se recomienda colocarle otra servilleta encima para que le genere un poquito más de calor y oscuridad y eso pues le permite hacer el proceso de germinación. Se coloca el envase en alguna habitación oscura con una temperatura alrededor de 20 grados centígrados. Como les decía, si tiene tapadera, pues se recomienda taparlo, aunque es importante también que tenga alguna entrada de oxígeno, ¿verdad? Para que haga su proceso. Y luego a menudo hay que estar revisando el estado de las semillas y se humedece la servilleta de tal manera que haya que garantizar el porcentaje de humedad adecuado para que ésta pueda germinar, ¿verdad? Entonces, esto, en cuanto a los procesos de germinación, esto, digamos, es un proceso o un método rápido de hacer germinar y que funciona para semillas pequeñas. Obviamente, cuando son semillas grandes, pues sabemos que de alguna manera, pues tenemos que hacer viveros, llenar bolsas, colocar las semillas en la bolsa y esperar a que esto germine. Y en algunos casos específicos, como por ejemplo un vivero de cacao, por ejemplo, sabemos pues que el proceso hay que hacer un proceso de pregerminado, que consiste en extraer las semillas de la mazorca, quitarles un poco el mucílago o la baba, luego pues utilizar algún tipo de material como acerrín u otro tipo de material para colocar a lo que es el proceso de pregerminado de la semilla, ¿va? Y estarlas monitoreando entre 3 a 5 días, pues tenemos la mayor cantidad de semillas ya pregerminadas y esto pues de ahí damos paso a colocarlas a lo que es a la bolsa del vivero donde se van a desarrollar. Y en otros casos, pues por ejemplo, para reproducir o hacer un proceso de germinado, en el caso de, qué sé yo, plátano, guineo, alguna variedad, cuando no hay suficiente, bien sabemos que para aumentar un poco, lo que hacemos es de alguna manera matarle la dominancia apical o el centro de lo que es el hijo o la cepa que tengamos de la planta de plátano guineo y enterrarla de alguna manera invertida y alrededor nos van a ir apareciendo lo que son los hijuelos y eso pues es una manera de también germinar y aumentar una cantidad de lo que son plantas de guineo en ese sentido. Por otro lado, últimamente se habla mucho para la reproducción de lo que es el plátano, el guineo, que es la construcción de las cámaras térmicas, que esto pues es una manera de obtener mayor cantidad de plantas de plátano de guineo y con algunas ciertas condiciones libres de algunas plagas y enfermedades por el tipo de producción que se hace a través de la termoterapia, el calor que genera lo que es una cámara térmica para el proceso de germinación de semillas, ¿verdad? Entonces, pues esa sería mi participación. Si por su participación, por su asistencia, decirles que uno de los compromisos que tenemos como ACIPOC es realmente llevar esos conocimientos, fortalecer esos conocimientos y también tener esos aprendizajes que ustedes ya tienen en sus comunidades, pues también compartirlos, ¿verdad? Para fortalecer los procesos a nivel de toda la región, a nivel de todos los subproyectos pues, que estamos ejecutando en el marco del programa de agrobiodiversidad indígena y campesina.